Nunca me imaginé para nada que yo me iba a dedicar al deporte y que esto iba a ser un negocio. Y la verdad, ahí fue la pandemia la que me dio la respuesta, porque ahí es cuando mucha gente pues empieza a buscar estar más saludable. Uh-huh. Y fue muy orgánico. En el Facebook pongo una pregunta muy simple, ¿no? Oye, ¿quieres entrenar en línea? Y empecé a tener una lluvia de personas de, oye, yo quiero. BeFit tiene un trasfondo de comunidad global muy fuerte y definitivamente soltar y confiar en los demás ha sido de los desafíos más grandes. Extraño mucho que cada vez que vengo a México lo veo diferente y siento que me da FOMO, porque nuestra cultura es muy cálida, nos quieren mucho en el extranjero y nos reciben bien. Siempre hemos tenido gente en casa que quieren venir a comer nuestros tamales, que quieren venir a escuchar nuestra música. Te puedo decir, un día mi hijo me dijo, ¿qué es un tío? Fue la fiesta de tal persona que era tu mejor amigo y no te dijimos, pero porque sabíamos que no ibas a estar. Y, no, díganme, mínimo un WhatsApp o mínimo un Zoom, voy a hacer un videíto, ¿no? Lo que la pandemia hizo que una persona que vivía en Puebla se mudó a Michigan, resultó que nos conocíamos, llego allá, me recibe con los brazos abiertos y ella fue la que me dice, deberías de hacer una comunidad de corredores. Y creo que salirte de esa zona de confort en el deporte, pero también en tu vida personal, te hace una persona muy completa, muy creativa y te da una motivación de vivir diferente. Y si lo logras combinar, como tú lo hiciste, con una pasión que es el deporte, sí, y además volverlo un negocio, qué gran historia. Gracias. ¿No? Espero que se siga construyendo. Sí, claro. No, por supuesto. Bienvenidos al podcast Mexicanos sin Fronteras. Comenzamos. Hola, gracias por acompañarnos en Mexicanos sin Fronteras. Hoy tenemos una invitada que nos da mucho gusto. Uno, que haya aceptado. Dos, que haya coincidido, que esté presencialmente con nosotros. Le doy la bienvenida a Ana Karina Piña. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas Ana gracias. Karina. Aprecio mucho que te hayas dado el tiempo de venir a platicar en este proyecto. Y quisiera arrancar enfocándolo de esta manera. Eres una persona, una mexicana, que ha tenido que emigrar por diversas razones y que, como en muchos casos, esa migración implica retos de distinta índole. Uh-huh. Y tú decidiste encontrar en el deporte una vía no solo para integrarte a las sociedades en las que la vida te ha llevado a vivir, sino para un camino también de desarrollarte, de crecer e incluso hacer negocio. Hoy en día tienes un negocio del deporte en Estados Unidos, ahorita tú nos dirás, y eso sin duda es una historia digna de un mexicano sin fronteras. Gracias, gracias, no, y encantada porque me gusta mucho hablar de esta historia, porque me encanta hablar del deporte, por supuesto, después de haberlo realizado por tantos años, pero también compartir que hay muchas formas de construir un negocio y de tener algo propio, y para mí era algo importante tener esa independencia y sentir que mi arraigo era a un proyecto mío y no tanto a un arraigo local o a un arraigo a un lugar en específico, que por las características de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, el arraigo tiene que ser más personal y tu visión más que un lugar establecido, ¿no? Y el deporte fue un camino que no solo te permitió hacerlo, sino, insisto, encontrar una vía de desarrollo profesional, de negocios y ahora familiar, ¿no? Así es, así es. Y la verdad es que si tú me preguntaras cuando yo estudié la carrera, por ejemplo, o cuando trabajábamos, nunca me imaginé para nada que yo me iba a dedicar al deporte y que esto iba a ser un negocio. Para mí el camino era, pues estudias una carrera, encuentras un trabajo, tratas de crecer en ese trabajo y lo logras, ¿no? Para mí ese era el camino del éxito. Y entonces recrear y volver a inventar lo que para mí era el éxito, para mí era la forma en que me iba a desarrollar profesionalmente, ha sido un camino divertidísimo. Me encanta cómo lo dices, porque justo parte de lo que hemos tratado de establecer en este pequeño foro es que el éxito tiene múltiples facetas. No solo es el encumbrado, el gran deportista que gana premios o el CEO de la gran empresa. Hay muchas formas de éxito y eso es justo lo que queremos celebrar en este espacio. Quienes nos están escuchando seguramente ya estarán preguntándose, a ver,
cómo que se tenía que mover y entonces por qué el deporte como una especie de ancla que te permite llevar contigo o ir y llevar esa marca personal tuya que está tan ligada al deporte. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo fue o por qué esta necesidad de movilizarte hacia otro país y luego cómo entró el deporte a jugar en ello? Claro, pues mi esposo, por su trabajo diplomático, nos tenemos que mudar de un lugar a otro cada 5, 3 años, normalmente en promedio. Y en ese espacio, pues obviamente tienes que encontrar la forma de ocuparte porque tienes también que ver cómo puedes crecer profesionalmente dentro de este parámetro, ¿no? Y a pesar de que existen tal vez muchas formas en las que podrían ser, yo tenía, como te mencionaba, el camino tradicional, ¿no? Yo quiero buscar un trabajo, crecer lo más que pueda dentro de ese trabajo y cuando toque la siguiente mudanza, pues ya veré cómo me consigo otro trabajo, ¿no? Y empezar de cero. Y empezar de cero otra vez y a darme a conocer y a crear la confianza de quien fuera mi jefe en ese entonces para que yo pudiera seguir creciendo. Y a pesar de que puede llegar a ser emocionante las 2 primeras mudanzas, ya para la tercera ya es como, híjole, pues ya no sé si pueda tener la piel lo suficientemente curtida como para iniciar de cero. Y para mí el deporte era un escape de adaptación, porque cuando estás en el extranjero, pues te gustaría hablar todo el tiempo con tu mamá y decirle, mamá, me está pasando esto, pero tampoco quieres decirle a la familia, no me siento bien, porque Claro. no los quieres preocupar, tampoco les quieres hacer sentir que fue la peor decisión de tu vida poderte haber mudado. Entonces, tienes que ser fuerte, tienes que ser autosuficiente, y para mí el deporte era un escape precisamente donde yo me demostraba a mí misma que no todo estaba perdido. Y no lo hacía mal. Entonces, para mí era, ok, tal vez no tengo el mejor trabajo, pero sí puedo correr un buen maratón, sí puedo hacer una buena competencia y me hace extremadamente feliz. Soy muy feliz haciendo deporte y pues bueno, para eso mi familia pues les daba gusto ver que había un desarrollo profesional, pero también había un desarrollo personal, que era pues yo creo que algo que queremos para todas las familias cuando están en el extranjero, ¿no? Claro, ver que hay una satisfacción de por medio, aunque Sí. Ya en el fuero más personal interior hay muchos desafíos de por medio, ¿no? Ahora, una cosa es decir, el deporte me gusta, lo hago bien, me ayuda a desconectarme, a escaparme, a encontrar una vía de salirme de los retos diarios. ¿Cómo se convierte eso en no solo en una profesión, sino en un negocio? En un negocio que va teniendo éxito y va creciendo. Sí, pues fíjate que sí creo que, no sé, tú también haces deporte. El deporte te vuelve una persona muy creativa. A mí me empezó a ir bien en el sentido, o sea, bien, nunca he sido una deportista olímpica, nunca he estado a nivel nacional, pero tengo buenas marcas y también me gusta mucho ser maestra y educadora. Entonces, para mí, poder combinar el deporte y dije, tal vez si soy entrenador, no, y me pasó por la cabeza, pero obviamente cuando yo le decía pues, a mi familia, a mi esposo, hasta a mi mismo jefe, me decía, ¿pero cómo te vas a mantener de entrenador? Y yo decía, sí, o sea, yo sé que pues es una profesión que necesitas probar que tienes buenas marcas, que sabes del deporte, pero estoy segura que debe de haber un know-how también de negocio. Entonces, para mí eso se estaba convirtiendo en un reto interesante porque no solo era un reto físico, sino también intelectual, que era algo que sí, o sea, aunque me gusta el deporte, también me gusta estudiar y también me gusta, recuerdo a mis entrenadores también y creo que era la mezcla perfecta para poder desarrollar algo, no solamente quedarme en voy a correr los majors, ¿no? O me voy a correr todos los maratones, sino creo que esto también tiene un nivel intelectual interesante para mí. Y un reto también a nivel del entorno. Hasta ahora no hemos dicho dónde es que vives. En Estados Unidos, donde incursionar en una profesión como esta no es un tema de decisión meramente personal. Seguramente, como dices, necesitas una preparación, necesitas algunas certificaciones, cubrir una cantidad de requisitos. ¿Es así? Sí, claro. Pues mira, cuando llego a Estados Unidos, entré a un gimnasio, o sea, allá es muy famoso el YMCA, que es una cadena que procura mucho a través de la familia establecer hábitos del deporte y la educación física, pero
tiene un sentido de comunidad que a mí me parece muy interesante. El papá se vuelve una persona que entrena a los hijos de toda la comunidad de básquetbol, aunque no sea un entrenador profesional, lo hace como voluntario porque cree que es una forma en que la familia convive, los niños conviven, pero hay una situación muy interesante de comunidad y del deporte. Entonces, para mí ese modelo, obvio, mis hijos también iban al básquetbol, al soccer, los deportes. Yo veía que todas las enseñanzas que ellos les impartían era a través del voluntariado y del sentido de comunidad. Entonces, para mí el deporte se convirtió en algo que no era un camino al que ibas a buscar una medalla olímpica, sino entendí que en Estados Unidos el deporte también es una forma de encontrar amistades, de regresar a la comunidad, pero también hubo algo muy interesante. Mi hija era muy buena en la gimnasia, y entonces yo veía que las cuentas son exorbitantes del deporte en Estados Unidos. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a pagar al entrenador las horas de entrenamiento, el equipo, los viajes, porque tienes que ir a varias competencias? Yo decía, ¿cómo puedo subsanar todos estos gastos sin que yo trabajaba o tuviera un trabajo fijo, ¿no? Y entonces me dice la entrenadora, no, tú puedes ir con tu propia colonia, con tu propia comunidad y puedes pedir recursos. O sea, para nosotros es muy común esto. Puedes ir con la persona de la tintorería y decirle, oye, ¿me das un dinero para el uniforme? Claro que sí. Mira, si gana una competencia, nada más dile a tu hija que nos mencione. O déjanos, por ejemplo, el ejemplo de Michael Phelps, que la mamá trabajaba todo el tiempo y la colonia era la que le doblaba la ropa a los niños porque ella no podía estar en la casa porque se dedicaba a trabajar con el chavo, ¿no? Y entonces yo también me empecé a dar cuenta que esto era común, no solamente, como digo, no solamente ves estos ejemplos a nivel olímpico, sino te empiezas a dar cuenta que el deporte en Estados Unidos tiene un trasfondo mucho mayor de comunidad, mucho mayor, sí, de competencia y de mucha disciplina, pero va más allá de una medalla. Y entonces, para mí, yo decía, ¿cómo puedo tener este sentido de comunidad, ser entrenador, pero además poder tener esto reflejado en un negocio en el que yo también pueda generar un ingreso, ¿no? Con otra perspectiva completamente diferente a la que yo tenía del deporte en México. Y fíjate, dijiste algo ahora y cuando platicábamos antes de arrancar formalmente la entrevista, hacerlo bien sin estar en el top a nivel alto rendimiento. Sí. Y llega el momento en el que tú eso que se podría ver como una debilidad lo conviertes en una fortaleza porque encuentras un nicho. Sí. No todo mundo es atleta de alto rendimiento. De hecho, la pirámide es así y en la punta están los altos rendimientos y hay toda una pirámide y dentro de esa base de la pirámide tú encontraste un nicho. Así. Que son connacionales, hispanos en general. Esa parte me pareció muy interesante. Sí, fíjate que cuando yo me certifico, hice unas certificaciones muy buenas en Estados Unidos que además son accesibles a todo el mundo. O sea, en realidad, si uno quiere ser entrenador, con que sí, hables el inglés, lo estudies muy bien, son 6 meses, después te hacen pruebas de alto rendimiento para que estén seguros de que sepas usar los aparatos, claro. Que sepas la metodología, que conozcas los músculos, que conozcas qué es una buena marca, pero también tienen algo muy interesante, todas las certificaciones en Estados Unidos, la que hagas, tienen un gramo o un módulo que hablan del negocio, cómo hacer negocio en el deporte masificado. Entienden muy bien en Estados Unidos que el deporte es para todos. A diferencia de, no sé si lo han sentido en México, pero lo que yo sí sentía es que sí era buena en el deporte, pero y sí logré algunas marcas y todo, pero como yo no estaba como en el top 1 o no era un deportista tal vez que se veía como otros, entonces no había ese apoyo. Y en Estados Unidos el mensaje es, todos pueden hacer deporte. Entonces yo decía, todos pueden hacer deporte. Y hay certificaciones que me hablan de cómo hacer un negocio. Entonces todos los elementos están ahí. Ahora yo lo que necesito es justamente encontrar a la persona que le interese el proyecto. Y la verdad, ahí fue la pandemia la que me dio la respuesta, porque ahí es cuando mucha gente pues empieza a buscar estar más saludable. Uh-huh. Y que sea más accesible el deporte
desde tu casa. Eso a mí me ayudó muchísimo porque me decían, es que yo no puedo salir, pero tú con estas certificaciones y con el conocimiento, dime qué puedo hacer en mi casa. Dice, esto está facilísimo, claro, puedes hacer este deporte, puedes hacer estos ejercicios. Entonces dije, bueno, si lo que la gente quiere es que sea el deporte accesible, sin importar en dónde esté, yo sí puedo ahí tener algo que decir porque lo he visto y porque he visto que se puede dar con muy poco material, con muy poco recurso, y ahí empezó mi nicho. Y llegamos a BeFit Runners. Sí. ¿Lo dije bien? BeFit, ajá. Ok. Ajá. Que es la empresa que hoy encabezas y que se dedica a dar coaching, entrenamiento, guía de entrenamiento. Ahí es donde más me llamó la atención a quien sea que quiere hacer deporte. Sí. Pero entiendo que sobre todo se te han acercado quienes no necesariamente son tan fluentes en inglés o que aún siéndolo sienten esa barrera cultural, y el tener un coach, un entrenador con esa cercanía les ayuda a salvar muchas barreras. Sí, mira, BeFit nace, era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo materializarla en medio de las mudanzas. A mí lo que me decían es que necesitas un local. Lo que necesitas un local donde tenga equipo, donde tenga máquinas y donde la gente te pueda ir a ver. Y yo decía, entre mudanza y mudanza, y sí lo pensé, o sea, me puedo llevar el equipo de un lugar a otro y pues buscar un local en cada mudanza. Pero yo decía, híjole, pero es que obviamente las tarifas que hay que pagar de un lugar a otro, vendo el equipo cuando me mude, cómo sé a qué local llegar, cómo sé dónde está mi nicho, porque cada vez que tú te mudas o estableces un negocio, tienes que hacer todo un estudio del mercado que vas a tener, ¿no? Otra vez, empezar de cero. Empezar de cero. Entonces, para mí yo decía, esto sigue siendo como el mismo círculo que no me beneficia en nada. Viene la pandemia y empieza a haber una explosión de aplicaciones y de algoritmos donde podías dar de una manera muy específica el entrenamiento. Desde fuerza, o sea, hacer rutinas de ejercicio de fuerza, también hacer plataformas como el Zoom, donde puedes dar una clase live. Y luego empiezan a haber también aplicaciones que seguro las conoces, que te pueden decir cómo hacer el entrenamiento de correr, ¿no? Entonces yo decía, todos los elementos están, entonces yo puedo moverme estas cuestiones electrónicas a todos lados. Entonces en realidad no necesito buscar un mercado que esté localizado en un lugar. Tengo que buscar un mercado que haga lo mismo que yo, que se mude de un lado a otro y que no tenga que estar comprando el equipo cada vez que se muda, o que tenga que estar buscando a un equipo fijo de personas o una comunidad que esté en esa localidad, porque tiene que ser una persona que los entienda, que se haya mudado como yo y que esté buscando una comunidad que no esté localizada en una geografía, un equipo que no esté localizado en un lugar. Y resulta que cuando yo prendo, y fue muy orgánico, en el Facebook pongo una pregunta muy simple, ¿no? Oye, ¿quieres entrenar en línea? No importa en dónde vivas, ni de dónde vengas, ni qué idioma hagas, porque lo único que nos une es el deporte. ¿Te interesa? Y empecé a tener una lluvia de personas de, oye, yo quiero, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces de ahí yo decía, no, ¿cómo doy un servicio, una plataforma? O sea, ya alboroté a todas estas personas, ¿cómo puedo poner todo en un mismo lugar para que en donde quiera que estén puedan estar conectados? O como compito con las plataformas que ya existen, claro, incluso, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo una pregunta destapó toda una gama de posibilidades, ¿no? Se fueron juntando las circunstancias y desembocaron en estas posibilidades que ahora platicándolo, seguramente se ve como muy simple. Claro, ahí estaba, pero costó mucho tiempo y muchas coincidencias y muchos factores que se fueron sumando, ¿no? Claro, porque sobre todo cuando, y muchos obstáculos, sobre todo es que tienes que estar en un lugar, fijo. Es que ¿cómo vas a crear una comunidad si no estás en Chapultepec, si no estás en el parque y todo el mundo te está viendo, ¿no? ¿Cómo vas a crear esa comunidad? Entonces entendí que es que tú vives aquí y siempre has estado aquí, pero los que estamos lejos necesitamos formar comunidades
que estén, pues si quieres, en la estratosfera, ¿no? Y la verdad, las redes nos han ayudado a crear esa comunidad. Yo me convertí como en una especie de broker, porque cuando empecé a entrar a redes sociales, la gente me decía, ¿qué aplicación utilizo? Ok. ¿Qué entrenador me recomiendas? ¿O cuáles son las características de un entrenador online? ¿Cómo debe de ser el equipo que yo debo de tener si me gusta viajar de un lado a otro y quiero seguir haciendo mi deporte? ¿Qué carreras me recomiendas si a mí lo que me gusta es hacer ejercicio viajando por todo el mundo? Entonces, empecé a ver que yo era como la central de esta información y yo decía, pues lo que necesito es una plataforma que junte los mejores elementos y entonces yo doy el servicio, el know-how y te lo voy a dar ya digerido en un paquete para que sepas qué hacer. Sí me tomó tiempo, claro, porque además a través del tiempo las necesidades fueron cambiando, la pandemia terminó y entonces las personas ya podían viajar. Y entonces, claro, las circunstancias van cambiando, pero las redes ahora son una forma para mí de retroalimentación impresionante. O sea, son mi focus group global. El mayor focus group que jamás ha existido en la historia en tiempo real, además. Y si lo sabes manejar bien, gratuito. Sí. ¿No? Sí. Oye, considerando todos estos factores que parecían estar en contra y las voces, a veces la interna y las externas que te decían, oye, no, eso no va a funcionar. ¿Hubo alguien que te hizo decidir y decir, sí, lo voy a intentar? Esto es bien importante. Esto que me dices, creo que fue mi propia comunidad del deporte que me veían tan entusiasmada y que yo les hablaba de la idea, que me decían, pues hazlo, ponlo. Y creo que cuando empiezas a hablar de una idea, las personas te escuchan y las que realmente les interesa te dicen, ¿sabes qué? Te voy a conectar con tal persona que está haciendo esto. Te recomiendo que vayas a esta expo. A mí me voló la cabeza cuando fui por primera vez a una exposición de deporte. He ido a las de Zumba, he ido a las exposiciones de gimnasio donde solo te venden equipo, he ido a las de corredores donde te están vendiendo todos los tenis. Me vuela la cabeza la cantidad de dinero que hay en este nicho del deporte, que no necesariamente es del alto rendimiento del que tú hablabas, ¿no? Entonces hay mucha cantidad, hay mucha oferta, hay muchísimas cosas muy creativas que funcionan, no funcionan, pero las personas que me iban guiando a ir a ver lo que había, lo que a mí me despertó es esa curiosidad de yo puedo tener este dinero, el dinero puede irse también para mí. Claro. Me empujaron también muchas colegas del deporte para decir, ve a las expos y expon, o sea, sé expositor. Igual y eres el granito que nadie entiende, pero tienes que sentir estar ahí como un negocio del deporte, conocer a tu competencia, conocer el mercado que se para y te hace preguntas y entender que no estás solo. Y la verdad me atreví, he sido la única latina en muchísimas de esas expos, excepto en la Zumba, por supuesto. Y hasta ahora hemos hablado de Estados Unidos en general, porque justo esta historia que nos acabas de contar ha ocurrido en más de una ciudad en Estados Unidos. Sí. Hoy en día vives en Michigan, pero has estado en Texas y en Florida. Imagínate que una de esas mudanzas fuera a otro país, que perfectamente puede ocurrir dentro de la diplomacia, ¿no? Entonces, llevarte un estudio montado a Alemania es prácticamente incosteable, logísticamente muy complicado. Y entonces llegó esta solución, el negocio en línea. Sí. ¿Qué es hoy BeFit Runners? Háblanos exactamente qué se ha convertido. Ok. BeFit se ha convertido en una comunidad global, así la puedo describir. Wow. De una manera muy orgánica. De lo que me sirvió estudiar relaciones internacionales es que sí entiendo que somos una aldea global y estamos interconectados y lo que nos conecta es a veces una pasión, un hobby o puede ser algo que realmente nos motiva en el día a día, no necesariamente tu ubicación geográfica. Hay mucho tema de identidad que no está relacionado precisamente en donde estás. Entonces, BeFit tiene un trasfondo de comunidad global muy fuerte. Sí, nos une mucho el ser latinos porque hablamos mucho español, porque muchos de los servicios se dan en español, pero también
hay muchas personas extranjeras que son parte de nuestra comunidad que porque les gusta nuestro espíritu mexicano, latino, son parte de BeFit. Entonces nos hemos convertido, en una aldea global muy interesante, y lo que nos une es correr y hacer deporte. En todos los niveles, perdona. En todos los niveles, ¿eh? Exacto, creo que eso es importante. Sí. Puede ser desde un principiante que se ha convertido también en diferentes productos. O sea, podemos ofrecer desde a una persona que está empezando de cero hasta una persona que está tratando de quebrar o break the 3-hour time en el maratón. Y entonces a nosotros eso sí es una gama muy amplia. Y además las personas que están tratando de romper estas marcas son venezolanos, colombianos, peruanos, mexicanos, que están en Estados Unidos y que están buscando este nicho, así como personas principiantes que lo que quieren es correr, caminar con la señora de su colonia y quieren hacer comunidad. Entonces esto se volvió una comunidad global que nos une una misma meta, que es hacer deporte y estar saludable. ¿Consideras que lograste darle la vuelta a esto que en algún momento pudo ser una barrera, el ser foránea o ser inmigrante o extranjera, y entonces tengo que empezar de cero y abrir camino aquí? Y eso ahora es una fortaleza, porque el hecho, esa identidad, esa parte de tu identidad, es lo que atrae a muchos, incluso no mexicanos. Sí, yo creo que el obstáculo se venció y sigue. O sea, siguen saliendo pruebas, siguen saliendo retos, siguen saliendo cuestiones de conocimiento que tenemos que ir resolviendo, barreras de tecnología, tal vez de la edad también, generacional. Tenemos muchos temas que podría abarcar y podría resolver BeFit. Esto para mí es solo el comienzo, porque tiene muchísimas aristas y tiene muchos niveles muy interesantes. Y cuando te das cuenta que compartes tu proyecto y las personas te dicen, oye, a mí me gustaría participar, ¿cómo te puedo ayudar? Quiere decir que sí estamos haciendo algo que sí tiene promesa, sí tiene un futuro para mí. Entonces, esta percepción que tenías de éxito y de la que nos hablaste al principio, ¿cambió? Sí, totalmente ha cambiado. Y tengo muy pocas amistades que coincidimos en nuestras profesiones, o que cuando yo hablo de mi proyecto, pues nadie me dice, oye, yo hago lo mismo, te recomiendo esto, o te aconsejo que hagas el otro, porque muy pocas personas estamos en este sector, es muy nuevo, ¿no? Y entonces tal vez para una persona que es un CEO, pues dice, pues eso no es éxito, ¿no? Estás jugando al internet y hacer y la verdad, sí, para mí me cuesta trabajo. Tal vez soy esta generación que se está reidentificando y está creando su propio éxito de una manera diferente, pero sí a veces me cuesta trabajo cuando estoy con otros profesionales y veo la forma en que ellos ven el éxito y decir, híjole, tal vez yo podía haber hecho eso, pero para mí eso no era mi camino, y estoy construyendo lo que yo estoy haciendo hasta ahora lo mejor que puedo, ¿no? Y mucho tiene que ver con la satisfacción personal. Claro. ¿No? Y la sensación de plenitud que adquieres cuando estás haciendo algo, ¿no? Claro, es lo más importante. Y por supuesto siempre va a haber muchas visiones, pero eso debería, creo yo también, estar incluido en la definición de éxito. Sí, totalmente. Y hasta cuando estás en Estados Unidos, obviamente el emprendedurismo es muy aplaudido. El emprendedurismo de minoría también es muy aplaudido, el emprendedurismo de mujer también, la verdad hay mucho apoyo, pero el sector es malentendido, ¿no? O sea, yo te puedo decir que voy a una expo de negocios y dicen, pero ¿por qué viene un entrenador de deporte aquí? No es un entrenamiento, es una plataforma, es un servicio, es una comunidad. Para mí es un gusto, para mí es un éxito poder llegar con una persona de negocio y contarle mi historia y que diga, ok, entonces sí eres empresaria. Sí, soy empresaria. Corro, pero también soy empresaria. Claro, eres una emprendedora empresaria y lo dijiste. Minoría, mujer, inmigrante, sí. Mamá aparte. Bueno, eso entra en otra categoría, por supuesto, pero lo has logrado. O sea, pareciera que justo has ido rompiendo barrera, frontera tras frontera, ¿no? Sí,
Sí. Y para mí eso me da lo que hablábamos del éxito, ¿no? Para mí eso es suficiente porque me da fuerza y motivación para dar el siguiente paso. Y honestamente los pasos que damos día a día son de mucha creatividad y mi equipo es un equipo muy creativo. Todos quienes colaboran en BeFit son entrenadores que tienen una mentalidad también migrante, también de diversidad, pero también están buscando reinventarse dentro de su propio nicho. Hablábamos del ir rompiendo barreras, ir rompiendo fronteras. Ajá. Y hoy en día, entonces, eres una empresaria que ha encontrado su propia definición de éxito y seguramente seguirá buscando y obteniendo ese éxito en distintas magnitudes. Cuando alguien cuestiona o justo sugiere, plantea o lo ve como, sí, pero estás jugando a ser empresaria, ¿en qué piensas? Es decir, ¿cuál es el mayor éxito que desde tu punto de vista has obtenido de todo este esfuerzo y de todo lo que has construido y logrado? Wow. El mayor éxito creo es decir que puedo, pues bueno, que ya tenemos más de 3 años como un negocio establecido en Estados Unidos, que la comunidad de negocios nos premia con grants y nos ven y nos dicen, ustedes tienen un futuro como un negocio de diversidad, pero además que estamos devolviendo a la comunidad. Eso para mí, como hablaba desde el principio, para mí el deporte tiene mucho sentido de comunidad. Por ejemplo, ahora nuestros entrenadores son voluntarios. Hay un programa en Estados Unidos que ya se llama Girls on the Run. Y entonces son voluntarios, entrenadores que hablan español para que motiven a niñas a correr su primer 5K. Entonces, sí queremos que sea un círculo y para mí es el hecho de tener todos estos factores que el deporte debe de, para mi perspectiva, debe de tener y que sea un negocio. La comunidad, que es un negocio profesional, que podamos dar entrenamientos de alta calidad, pero que además sea un negocio que esté siendo apoyado como negocio de minoría, porque sí nos han dado grants, nos han dado premios, el reconocimiento está ahí. Para mí eso es pues, un estándar de que estamos yendo en el camino indicado. Sin duda. Ahora, lo que sí es cierto también es que un negocio de cualquier dimensión tiene retos muy importantes. Hablando específicamente de esa parte de tu faceta de mujer de negocios, emprendedora, ¿qué ha sido lo más desafiante? Tomar decisiones como fundadora y CEO es lo más desafiante. Deslindarte de mucha toma de decisiones y darles a otros ese espacio, porque aunque es tu proyecto, debes de dejarlo crecer dándole la confianza a los otros de lo que pueden aportar para el negocio. Y definitivamente soltar y confiar en los demás ha sido de los desafíos más grandes. ¿Nos puedes dar un ejemplo de una decisión que te haya costado mucho trabajo? Claro, pues la primera vez que vi mis primeros clientes al entrenador, ¿no? De nuestros primeros entrenadores, porque te cuento que nos dan un grant y yo la verdad no pensé que nos lo iban a dar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si nos la dan, le vamos a dar la certificación a uno de nuestros entrenadores promesa, se la vamos a regalar y entonces él va a empezar a tomar ya el área. Nosotros tenemos divisiones, una de las divisiones es la división del entrenamiento de fuerza y le dije, tú vas a tomar la división del entrenamiento de fuerza. Pero la verdad, cuando yo verbalicé esta acción o esta decisión, pues la verbalicé pensando, no, nadie nos va a dar ese dinero, ¿cómo crees? Y entonces cuando nos lo dan dije, y entonces caí en cuenta y dije, claro, este es el momento en el que yo tengo que soltar y delegar. Y toma la certificación, yo creo que él tampoco lo creía porque era algo que este entrenador quería desde hace tiempo. Me dice, de verdad, o sea, es que nunca me habían dado una certificación de sí, tómala. Y cuando la pasa, porque también hay mucha parte donde yo decía, pues a ver si la pasa, ¿no? Y ahora la pasó súper bien y entonces
ahora a darle a los clientes y ahora que los clientes estén contentos de que he delegado. Toda esta parte de delegar, wow, es todo un proceso retador y de ahí pues muchas otras cosas, más en un país donde pues bueno, tienes que delegar muchas cosas, sobre todo legales, que tienes que tener mucho cuidado y de ahí cosas que las delegas porque no tienes el conocimiento y está bien. Ahí está el experto que te va a guiar y te va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Y cada una de esas decisiones ha redituado. Sí. En todos sentidos, no estoy hablando de la parte monetaria, ¿no? Sí. En el crecimiento, en la satisfacción. Sí. Pasemos a hablar de la parte propiamente migratoria. Sí. O más bien, tu calidad de migrante. Sí. Seguro tienes satisfacciones, como nos lo has hecho ver, pero la familia, aunque hoy en día Estados Unidos está a un vuelo de 2 horas, 3 horas, hay una distancia. Claro. ¿Qué es lo que más extrañas? Claro, extraño mucho que cada vez que vengo a México lo veo diferente y siento que me da FOMO. Me perdí de muchas cosas que tú ves en las redes. Creo que las redes, en vez de mantenerte feliz e informado, lo que menos quieres es ver lo que otros están haciendo en México porque tú estás lejos y te lo estás perdiendo. Entonces, cada vez que regresas a tu país te recibe de una manera maravillosa. No es eso, es el hecho de que te perdiste de muchas cosas porque no estuviste aquí. Entonces, la verdad, cada vez que regresas hay una especie de nostalgia de me lo perdí, ¿no? Me perdí el nacimiento de uno de mis sobrinos o me perdí el matrimonio de mi prima que tanto quiero, me perdí tal vez de un fallecimiento de una persona muy cercana. Entonces, es esto de estoy a la distancia, lo estoy haciendo por mi familia, sé que es lo mejor para ellos y yo tomé esta decisión, pero siempre hay esta dualidad de me estoy perdiendo de mucho y estoy sacrificando esto, pues porque creo en este proyecto familiar, ¿no? Pero claro que duele no estar y más porque en nuestra cultura somos muy de, ¿te acuerdas cuando estábamos en la fiesta y fulanita? Y tú están todos y nadie te está haciendo menos ni separando, pero están todos platicando de ese recuerdo. Pero no eres parte de las anécdotas recientes. No eres parte de eso. Entonces da mucha nostalgia y da mucho FOMO, la verdad. Es regresar aquí y decir, me estoy perdiendo de todo, pero bueno, es lo que hay y te cuentan la historia, ¿no? Pero ya te la perdiste. Eso es una parte, ¿no? Estar allá, eres bien recibido. Nosotros siempre hemos sido muy bien recibidos, pero siempre hay también esto de, es que no soy de aquí. Y mis hijos también lo expresan, ¿no? Es que llegamos y todo el mundo ya tiene su propio círculo de amistades, ya todo el mundo tiene pues sus dinámicas. Pues siempre les digo, ustedes son los mexicanos, todo el mundo quiere venir a comer a su casa, todo el mundo va a querer bailar como ustedes, todo el mundo quiere escuchar su música. Y la verdad sí, o sea, atraemos mucho porque nuestra cultura es muy cálida, nos quieren mucho en el extranjero y nos reciben bien. Siempre hemos tenido gente en casa que quieren venir a comer nuestros tamales, que quieren venir a escuchar nuestra música y eso es una reciprocidad que pues no te da tanta tristeza estar lejos de tu familia, ¿no? Esta añoranza que mencionaste hace rato, que creo que todos quienes hemos estado algún tiempo fuera de México, en algún momento la sentimos. En tu caso, ¿llegó algún momento, aunque sea micro, que hayas dicho, chin, no vale la pena, quiero estar en el cumpleaños, quiero estar en el bautizo? Claro, ¿Te claro. hizo flaquear? Por supuesto. Sobre todo cuando ves que a tus hijos les cuesta trabajo la mudanza, ¿no? Creo que ahí, al menos en mi caso, cuando ellos dicen, no, yo ya no quiero. Y entonces te sientes súper culpable, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Realmente vale la pena? Pero bueno, para mí reafirmó el hecho de que la pandemia, siento que mis hijos se adaptaron mucho a este estilo de vida de estar en casa, fueron muy adaptables y muy flexibles y creo que han sido las mudanzas. Entonces digo, bueno, les estamos dando unas herramientas, los estamos haciendo fuertes, pero claro que te sientes, oye, yo me siento culpable en cada mudanza y digo, chino, o sea, los estoy separando de los abuelos. Te puedo decir, un día mi hijo me dijo, ¿qué es un tío? Pues sí, porque, o sea,
los tíos no nos habían venido a ver en mucho tiempo, no habíamos nunca habían ido a una boda, o sea, cosas que realmente nosotros aquí tenemos tan familiares. Y quedamos por sentado. Sí, claro. Y entonces allá dije, no, tenemos que regresar, tienen que aprender a hablar bien español, tienen que aprender a vivir la Ciudad de México, a vivir lo que son los contrastes sociales, a vivir también la diversidad en la ciudad en la que vivimos. Y ha sido una enseñanza para ellos. Ellos lo dicen ahora, ¿no? Qué bueno que nos llevaste a México y que nos dieron esa perspectiva, porque ahora en Estados Unidos tenemos otra forma de ver las cosas, porque no son ni de aquí ni de allá. Ni de allá. Wow. Y eso va a ser otro desafío a abordar con los años. Así es, porque ellos son y no son, y también nosotros somos y no somos. Ana Karina, este punto que mencionaste hace rato me parece que es fundamental, porque a pesar de toda la integración que pueda haber en la sociedad que te recibe, hay momentos en que dices, se sigue sintiendo que eres el extranjero, por no usar otro adjetivo u otro concepto. ¿Ubicas algún punto en donde hayas sentido eso contigo, con tu familia, o una situación en donde a lo mejor sin quererlo te hicieron sentir que tú no eras necesariamente parte de ese círculo, de esa sociedad? Claro, y yo creo que muchos que están en Estados Unidos te podrían decir esto. Todo el mundo hace planes sin tomarte en cuenta porque no saben si vas a estar. Y llega un momento en que ya ni te preguntan, ¿no? Pues para que no lo voy a hacer sentir mal, porque no, sí queremos que nos pregunten, sí queremos que nos incluyan, aunque la respuesta sea no, o no me alcanza, o ahorita no podemos viajar. Pero sí, cuando empiezan a haber planes y dicen, bueno, es que no te dijimos o no te tomé en cuenta porque yo sé que estás lejos y no vas a poder venir. Y no, sí, tómame en cuenta porque voy a hacer todo lo posible por estar de una u otra forma. Y fíjate que cuando hablamos de BeFit, siempre me dicen, es que ¿cómo puedes hacer un equipo si estás en el extranjero? Y para mí me mueve mucho justamente eso. Y siempre les digo, es que tú eres parte de esta comunidad, estés o no estés, porque siempre vas a ser incluido. Todos nuestros servicios y nuestra personalización y nuestros entrenamientos están muy enfocados en nunca hacerte sentir que no lo vas a hacer porque estás lejos. Esa nunca es un pretexto o un obstáculo, porque yo sé lo que se siente cuando te dicen, no, seguro no vas a poder venir, o no tomamos en cuenta, o fue la fiesta de tal persona que era tu mejor amigo y no te dijimos, pero porque sabíamos que no ibas a estar. Y, no, díganme, mínimo un WhatsApp o mínimo un Zoom, voy a hacer un videíto, ¿no? Ese es un gran mensaje para las familias de gente que vive fuera del país o fuera incluso de la ciudad. Siempre considérenlos. Sí. Creo que ese es un gran mensaje. Sí, y fíjate que en la pandemia eso a mí me encantaba porque mi familia empezó a hacer llamadas por Zoom y se volvió algo muy común contarnos cómo nos había ido, cómo estábamos. Eso era un elemento que a mí me ayudaba mucho en la pandemia porque me acercó a mi familia de una forma que no se había podido hacer porque no estábamos acostumbrados a tener una conexión emocional a través de la pantalla. Y ahora sí, ¿no? Pero sí, inclúyanos. ¿Cómo resulta que la pandemia nos enseñó y nos dejó muchas cosas? Nos quitó muchas, sin duda. Pero ahora resulta que viendo hacia atrás también nos dejó muchas, ¿no? Claro. Y esto, sobre todo, para mí, se redujeron las distancias y se abrieron las fronteras porque cambió nuestra perspectiva de conexión humana. Y también nuestros hijos, yo te puedo contar que mi hijo me decía, cuando le decimos, oye, nos vamos a mudar a Michigan. Yo ya tengo amigos allá. Pero si nosotros nunca hemos vivido en Michigan, ¿de dónde sacaste amigos en Michigan? Es que los conocí en la pandemia a través de las redes, ¿no? Que eso es bien otro tema, ¿no? Pero digo, wow, o sea, sí la pandemia abrieron estos espacios donde se redujeron las distancias. También, fíjate que en un live que tuve en Instagram, tengo una amiga buenísima corredora y la entrevistamos
Y ella en la entrevista dice, es que yo ahora vivo en Michigan. Ya pasó el tiempo y a mi esposo lo asignan a Michigan. Y yo pienso en ella y le llamo y le digo, oye, ¿sigues en Michigan? Sí. Wow, o sea, lo que la pandemia hizo que una persona que vivía en Puebla se mudó a Michigan, resultó que nos conocíamos, llego allá, me recibe con los brazos abiertos y ella fue la que me dice, deberías de hacer una comunidad de corredores. Son esas personas que te conectan y que creen en ti y que saben que algo vieron en ti y te invitan a hacerlo. Y que marcan una diferencia. Sí. Wow. Sí. A propósito, con todos estos desafíos de los que hemos estado hablando y padrísimas experiencias, por supuesto, están estos jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, pero que siempre están considerando o tienen una oportunidad o están pensando moverse. ¿Tú qué les dirías? Que lo intenten, que sí lo hagan, que van a haber muchos meses o semanas en las que extrañen, pero el hecho de vivir lejos de casa te cambia la perspectiva y aprendes a apreciar quién eres, pero también te hace más atrevido a hacer cosas que tal vez antes nunca te hubieras imaginado o propuesto. Y creo que salirte de esa zona de confort en el deporte, pero también en tu vida personal, te hace una persona muy completa, muy creativa y te da una motivación de vivir diferente. Ser diferente a los demás no está tan mal. Y eso nos lleva a otra pregunta que es parte de la marca de este espacio, es, con todo lo que nos has contado, los desafíos, los retos, el extrañar, las añoranzas, el FOMO que mencionaste, ¿lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Sí. Mira, yo cuando conocí a mi marido que me dice, ¿te gustaría mudarte de un lado a otro? Para mí era como esta idealización de, claro que me quiero mudar de un lado a otro, claro que quiero conocer otras partes del mundo, claro que quiero vivir otras culturas. No me ha tocado más que la americana, Estados Unidos, pero la aventura de crear, de estar reinventándote, de tratar de encajar, pero no encajar, y tener ese cúmulo de emociones, pues es como si estuvieras llenándote de adrenalina cada mudanza, y la verdad, sí, me encanta. Creo que sí tienes que tener esta personalidad o estos gustos para aventarte y hacerlo, ¿no? Y si lo logras combinar, como tú lo hiciste, con una pasión que es el deporte, sí, y además volverlo un negocio, qué gran historia. Gracias. ¿No? Espero que se siga construyendo. Sí, claro. No, por supuesto. Claro. O sea, yo me estoy aferrando, tal vez estoy construyendo eso, pero me estoy aferrando a ese estilo de vida que me gusta tanto. Y porque en el fondo sí me gusta estar de aquí y de allá, no ser ni de aquí ni de allá, ¿no? Qué gran punto acabas de mencionar, porque yo estoy hablando de una historia como si ya estuviera consolidada, pero tú lo que me estás diciendo es... Espero que no. Espero que no, exacto. Que Sí. haya muchos otros capítulos, probablemente en otras ciudades y otros países. Claro. Por cierto, ¿de cuántos países tienes gente de tu comunidad hoy en día? América Latina, Sudamérica, Estados Unidos y algunos en Europa. Van cambiando. Italia, a veces Francia, a veces España, a veces hemos tenido los Emiratos. Fue muy complicado, pero lo hicimos. Entonces sí, de diferente. La verdad es que no hay un mercado específico. Es un reto y es una ventaja. Es un reto porque tienes que buscar formas que anclen a la comunidad, y es una ventaja porque entonces se sigue proliferando este mensaje de somos una comunidad global, ¿no? Que se oye muy bonito, la verdad. Una comunidad unida por una pasión. Sí. Y entonces es el momento de echar el comercial. Obviamente, quien está interesado y quiere entender de qué se trata BFit Runners y qué puede hacer por ellos si tienen ganas de correr, pues que te visiten. Claro, que me visiten en mis redes. En Instagram soy Coach Ana Karina. En Facebook también estoy como Coach Ana Karina, y tenemos una página web, BFit Runners, y también una cuenta en Instagram, BFit Runners. Ahora,
Para ir cerrando, voy a mencionar algunos conceptos y dinos así de bote pronto, ¿qué te despierta? Okay. Correr. Felicidad. Familia. Amor. Frontera. Aventura. Emprendedurismo. Creatividad. Wow. Muy bien. Querida Ana Karina, pues nuevamente muchísimas gracias. Ha sido una delicia platicar contigo, te veía por Facebook, pero ver todo lo que hay detrás, no cabe duda que descubres a las personas y todos estos mundos y estas perspectivas que a veces las propias redes no te dejan apreciar. Ay, gracias a ustedes por escuchar esta historia y por contactarnos, con reconectarnos y hablar del deporte, que es algo, como te decía, se penetra en nuestras comunidades y nos da muchísima endorfina y felicidad. Se me pasó una pregunta con la que quisiera cerrar. Quien llega, ya sea por decisión propia o movido por la vida, a una comunidad nueva, a un país, a una ciudad, ¿qué les recomendarías? ¿Qué debería ser lo primero que hagan para empezar de cero e integrarse o empezar a crecer en ese nuevo entorno? Yo creo que cuando llegas a un nuevo lugar, uno hay que entender que no va a ser igual que no puedes verlo con los mismos ojos con los que ves tu lugar donde vives. Entonces tienes que explorar. Sale a explorar, camina, toma el transporte público, habla con las personas que están a tu alrededor. Sí, tal vez hay personas que te van a hacer caras de ¿por qué me está hablando si ni me conoce? Pero tienes que crear esos espacios en donde puedas escuchar y explorar lo que te rodea para que entonces puedas entender cuál es tu lugar ahí en ese espacio, quién eres en ese espacio. Toma tiempo, pero por eso son días de exploración muy divertidas. O sea, ir a la biblioteca pública en Estados Unidos es una experiencia muy buena porque en la biblioteca pública es donde se centran las comunidades, es en donde ves muchos migrantes que están estudiando español, inglés para poderse reintegrar a la sociedad y poder tener un trabajo. Vas a ver personas de la tercera edad que te van a contar cómo es su comunidad, cómo eran las colonias donde vivías. Vas a ver actividades para niños, entonces vas a conocer mamás. Entonces, los espacios públicos son muy importantes en la exploración cuando tú te vas a una mudanza. Tienes que conocer lo que te rodea y definitivamente quitarte el chip de que se va a ver como tu colonia o como tu departamento o como el lugar donde te habitas. Se va a ver completamente diferente. No van a haber banquetas. De repente, tú aquí en la Ciudad de México caminamos a todos lados. En Texas llega un momento en que se acaban las banquetas y tienes que caminar en medio de la carretera y dices, bueno, creo que caminar por aquí no es prudente. O vas a llegar a Florida y el sol te quema las plantas de los pies, entonces no puedes salir a correr. ¿Cómo voy a salir a correr? Entonces es esta exploración constante, es lo más divertido de una mudanza. Y sí, frustrante, triste, pero tienes que salir y explorar. Y hay gente que te va a abrazar y que va a entender y que va a estar. Es más, si me encuentras a mí en Michigan, y me quieres contactar y me voy a mudar a Michigan, por supuesto que me puedes contactar, por supuesto que puedes venir y haré todo lo posible por darte un consejo para que puedas te puedas reintegrar a la comunidad. Qué gran concepto me gusta de no veas el nuevo lugar con los ojos y la expectativa del lugar que dejaste, por mucho que esté dentro de ti. Tienes que darle el espacio y el lugar, más bien el espacio al lugar nuevo, ¿no? Al nuevo entorno. Sí. Ahora sí, vamos a despedirnos, pero pues te tengo que preguntar si te gustaría agregar algo. Pues un mensaje que me gustaría darles es que el deporte es una forma muy bonita de integrarse en el extranjero con una comunidad y conocer personas que realmente pueden cambiar la perspectiva en la que estás viviendo y te pueden también dar muchos ánimos. Entonces, siempre hacer un deporte, obviamente, el maratón es una historia de vida, es una experiencia muy, muy satisfactoria y también puedes conocer a personas increíbles que se pueden volver tus amigos de toda la vida. Por cierto, Ana Karina, hemos estado hablando de deporte y no te he preguntado cuál es tu próximo reto deportivo. Pues
De hecho, es el maratón de Dallas. Tengo el propósito de correr los maratones de todas las ciudades en donde hemos vivido. Wow. Entonces, ese es uno. Y mi segundo reto es correr todos los maratones de Michigan, del Midwest de Estados Unidos. Okay. Entonces, es una de mis proyectos dentro de las redes sociales, hablar de las carreras que hay en el Midwest, y me lo han pedido varias, entre patrocinadores y marcas, que hable de diferentes carreras que existen en esa área de Estados Unidos. Claro, porque hace rato hablaste de los majors, que son los 6 más famosos del mundo, pero otra vez, es una pirámide y esos son el top. Hay cientos y miles de carreras, algunas muy interesantes y muy buenas, por todo el mundo y por supuesto en Estados Unidos. Sí, así es. Entonces, pues nos encantará verte cumplir esos próximos proyectos. Muchas gracias y espero que sí puedan seguirlos a través de las redes. Estas que también son unas aventuras muy simpáticas, viajar y correr donde no es tu localidad. Bien, amigos, esta fue la charla con Coach Ana Karina, fundadora, directora general de Bifit Runners, coach en línea, corredora tú misma, deportista. Muchísimas gracias. Síganla en sus redes y gracias por dedicarle un espacio a ver Mexicanos sin Fronteras con una auténtica mexicana sin fronteras. Gracias. Esto fue Mexicanos sin Fronteras,